muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para poder participar en este panel y en este coloquio. Debo admitir que desde el primer día tuve que cambiar partes de mi ponencia porque vi que algunas de esas preguntas que estaban emergiendo en el primero y segundo día realmente iban directamente al tema que yo estaba tratando. Tal vez encuentre un poco de fricciones en mi ensayo, pero lo encuentro un momento muy propicio para poder abrir otro tipo de preguntas, ¿no?, dentro de los estudios de caso. Bueno, el tema que yo voy a analizar, primero creo que tengo que decir que soy geógrafa, entonces tal vez mi orientación disciplinaria y yo creo que influye mucho en la manera que voy a presentar los temas, ¿no? Van a haber muchos mapas, pero también creo que el énfasis en el espacio, lo que llamamos la ocupación del espacio, la redefinición del espacio, va a ser algo que sale bastante en ese estudio de caso. Hoy voy a analizar las dinámicas territoriales del complejo petrolero en Ecuador, y eso es enorme. Entonces lo que estoy haciendo es tomando desde una perspectiva, situándome en la ciudad de Esmeraldas, que es donde se encuentra la más importante refinería del estado ecuatoriano. Antes de hacer eso, quisiera hablar un poco sobre la metodología que hemos utilizado para hacer el trabajo de campo. Hemos trabajado con comunidades guaraní en Amazonía y con esmeraldeños, de las personas de la ciudad de Esmeraldas, y ellos son los que están aquí. Y muchas de las fotos que van a ver hoy son fotos que ellos tomaron, y las capciones que están describiendo esas fotos son lo que ellos explicaron que esas fotos eran. Entonces, algunas de estas fotos son mías, algunas fotos son de ellos. Y parte del proyecto era trabajar con personas locales de las comunidades guaraní y de la ciudad de Esmeraldas para que ellos mismos pudieran documentar algunas de las realidades vividas en sus ciudades, en sus territorios, de lo que llamamos la vida con petróleo o la vida y petróleo. Este grupo es el que trabajó con nosotros en Esmeraldas y que yo supervisé en metodologías etnográficas. Son parte de una organización que se llama MUSAM, que es Mujeres Apoyando a Mujeres en Esmeraldas. Entonces, muchas de las cosas en las que ellos se enfocan son cosas que ellos consideran son importantes para las mujeres esmeraldeñas. Y ahora voy a situar mi posición intelectual, digamos, mi análisis a partir del trabajo que hemos hecho juntos. Ecuador es un país petrolero, que significa que dependen las rentas petroleras para financiar una gran parte del gasto público, entre otras cosas. En los últimos 8 años y siguiendo un periodo de privatización neoliberal que describió Carmen en el panel anterior, hubo un giro político nombrado la Revolución Ciudadana que ha buscado maneras de refundar el rol del Estado en el país mediante una soberanía más completa sobre las rentas de recursos como el petróleo. Es un tema muy grande, pero yo lo voy a poner en paréntesis por ahora porque quiero realmente aterrizar en el caso de estudio. El petróleo frecuentemente se trata como un tema geopolítico, de economía política y también como un tema de despojo, especialmente en las zonas de extracción como es la Amazonía, sobre todo en el caso de los guaraní. Estamos hablando de los guaraní, también de las poblaciones que no son contactadas o que quieren vivir que son ocultos o que son ocultados. Y quiero hacer referencia a eso en el mapa también, ya que cuando hablamos de petróleo, particularmente en el Ecuador, en Bolivia, hablamos de gas en Bolivia, hablamos de petróleo, usualmente vemos este tipo de mapas, que son mapas de concesiones, que son mapas territoriales dominantes, hegemónicos, de que el territorio se puede leer como un espacio vacío, que le puedes poner una cuadrícula y asignar que puedes asignar derechos de uso y explotación en esos espacios, ¿no? Entonces, esa es una parte de la problemática. Sin embargo, el complejo petrolero es un sistema de circulación extenso que mueve y transforma el petróleo más allá de su punto de extracción. Y atención a esta infraestructura, quiero hacer una lectura de los sujetos, de las personas que viven en los espacios del complejo petrolero, para hacer un análisis de qué es la ciudadanía que se está formulando bajo la Revolución Ciudadana. Mi argumento, en este caso, es que esta circulación, que es de infraestructura, que es laboral, que es regulada, que tiene marcos legales jurídicos, se entrelaza con cotidianidades que son de provisión de alimentos, de desplazamiento, de resistencia, de deseos, necesidades, visiones del futuro, que dan forma a mundos de vida con petróleo que son diferentes. Este relacionamiento de vida con petróleo no es nuevo, pero como marcó Carmen esta mañana, hay una coyuntura en este momento que se está viviendo en Ecuador. Yo veo que hay una sobredimensionalización de lo urbano como una expresión ciudadana democrática en los espacios del complejo petrolero. Desde la refinería hasta la Amazonía, la hiperurbanización no solo entrelaza lo que hace la cotidianidad, pero la hace funcional a un proyecto político que es capitalista y colonial. Es una estrategia de homogenización ciudadana. Y toma Esmeraldas como un espacio analítico de esta figura, de esta circulación que fija en su movimiento, fija la urbanización como espacios de vida, en espacios como Esmeraldas y como la Amazonía. Entonces, hablando de Esmeraldas, tengo una foto de satélite
digital que bajé de Google y básicamente estamos en el norte-oeste de Esmeraldas. Su extensión es de norte a sur, históricamente creció de norte a sur. Bueno, tengo una foto mejor con la refinería, pero existía antes la refinería como un espacio urbano, pero muy marginal a los intereses nacionales. Cuando llegó la refinería fue un momento de incorporación a las políticas del Estado, pero no realmente a la ciudad, sino a la refinería misma. Entonces, todas las carreteras, toda la comunicación es orientada a la refinería y no tanto a la ciudad. Cuando hablo del proyecto de Revolución Ciudadana, hay ciertas cosas que quiero marcar. El tema pobreza, la pobreza como un objeto de intervención y cambio, es algo de los objetivos más profundos de la Revolución Ciudadana. Entonces, estoy empezando desde una visión total, visión de ojo en el cielo de pájaro, y después vamos bajando y aterrizando a la ciudad de Esmeralda. La Revolución Ciudadana es un proyecto de modernización que busca fundar un nuevo contrato social con nuevas y viejas visiones entre Estado y comunidad. Uno de los ejes principales de esta refundación es la eliminación de la pobreza, la cual ha sido entendida y calculada usando medidas oficiales como el ingreso y el acceso a servicios básicos, que en Ecuador se denomina necesidades básicas insatisfechas. Acceso a agua potable, acceso a alcantarillado, a luz eléctrica, ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido la ponencia de Magda el primer día me hizo pensar mucho en cómo pensamos en esas medidas de pobreza. La intervención en la pobreza se da principalmente en las áreas de extracción, donde ahora domina una hiperurbanización a base de obras públicas, carreteras, puentes, asfaltos, tubería, escuelas, hospitales. Es increíble. Y yo les iba a mostrar un spot de Ecuador Estratégico, que es la agencia que guía dónde se van a hacer estas inversiones, ¿no? Pero no se puede proyectar, pero de todas maneras es un spot divino que usa música rockera en un minuto para comunicar la magia de lo que diría Fernando Coronil, la magia de transformar el petróleo ingreso a petróleo cuerpo social. Esta hiperurbanización se sostiene con las rentas del petróleo, las cuales dependen de cuánto petróleo se produce y de qué calidad es y a qué precio se vende. Es básicamente una transformación de renta a petrourbanidad. Las críticas más fuertes a este proyecto de Petronación apuntan al rompimiento de dinámicas de sobrevivencia tradicionales y a un aceleramiento de alienación humano-naturaleza en zonas de extracción que debilita, reconstruye y a veces acaba con la socialidad local. No es que esta alienación no haya existido antes o que el abandono al que responde la Revolución Ciudadana no sea real, pero que los procesos de urbanización oscurecen que la conexión recurso, ingreso, entorno urbano también genera sus propias desconexiones y que éstas pueden ser fatales. Me refiero más al caso de los guaraníes. Pero bueno, hablemos del gasto público, que es una de las dimensiones más visibles del gobierno de Rafael Correa y del cual también Carmen habló un poco. El gasto público tiene una dimensión moral. El gasto público es la base del contrato social Estado-Nación, por ejemplo, en los anuncios de la Revolución Ciudadana como estos que les estoy mostrando. Una sociedad menos desigual requiere el sacrificio de ciertos valores. Demuestran que la Revolución Ciudadana es una revolución petrolera moral y hay dos cosas a remarcar en las normativas de esta revolución. Que la explotación del petróleo se encuentra el futuro de la nación y que en una nación con menos pobreza significa el sacrificio de espacios de vida de aquellos que habitan los espacios de petróleo. O sea, es un sacrificio necesario para ver un futuro mejor. ¿Y cómo vemos esto en Esmeraldas? Como les comentaba, la refinería llegó a eso de los inicios del 70, se construyó en la primera parte de la década de los 70 en Esmeraldas. Tengo dos fotografías aéreas aquí, una del 71, antes de que existiera la refinería, y otra en el 83, que era la época de los años perdidos de los 80. Lamentablemente no podemos verlo tan bien como yo pensé que podría hacerse, pero definitivamente era un espacio rural de haciendas de terratenientes absentistas. También la Iglesia Católica tenía mucha tierra en este lugar y se fueron vendiendo, y la refinería se estableció en este espacio cuando el complejo petrolero fue nacionalizado en los 70, al principio de los 70. También era un espacio de capital guayaquileño, era un espacio financiero, era un espacio de bananeros, de capital bananero, y anteriormente era un espacio de quilombos. La parte norte de Esmeraldas fue uno de los lugares donde se establecieron los primeros quilombos de Ecuador. Entonces es un espacio de resistencia, en cierto sentido, que continúa y se ve todavía hoy en la manera en que los municipios se representan a sí mismos en los murales y en su retórica, pero también un espacio de abandono, o sea, de autonomía y de abandono. Las carreteras no llegaron a Esmeraldas hasta la carretera principal de un puente que cruza el río Esmeraldas, no llegó hasta el 2009, conectando la ciudad realmente, propiamente, y fue con la Revolución Ciudadana. La carretera que existía anteriormente conectaba primero la refinería y después una pequeña conexión con la ciudad, pero realmente la ciudad no figuró como sujeto dentro del Estado-Nación.
En este sentido, quiero llevarlos a un mural. Este es el primer puente magnífico del 2009, que es un puente de 4 carriles, que es última tecnología, obra pública. Realmente hermoso. Cuando se construyó, la gente no hablaba de nada más, pero de este puente. Y lo habían estado pidiendo desde mediados del siglo XX. Este es el mural donde quiero que empecemos a visitar Esmeraldas. Llegando por la nueva entrada norte de la ciudad, que es facilitada por el puente, se encontraba el mural de la Parada 9, que queda casi muy cerca a la esquina del Bochinche, que es un barrio muy conocido por ser ruidoso, por ser fiestero y también por tener un alto nivel de criminalidad. Este mural es una declaración de cómo Esmeraldas encaja en el proyecto moral del Estado-Nación en Ecuador. En él se ve la refinería de Esmeraldas. A lo largo de las líneas de "si lo construyes vendrá", el Estado ecuatoriano trajo a la refinería Esmeraldas como una semilla de modernización y mejoramiento en una zona de población afrodescendiente y tradicionalmente marginal a los intereses del Estado. La refinería fue construida en antiguas haciendas de terratenientes absentistas. Desde la década de los 80, migrantes en busca de mejores oportunidades de subsistencia y con la esperanza de escapar de las condiciones económicas deprimentes de las zonas rurales, se asentaron en los espacios aledaños a la refinería. Sin títulos de propiedad, fueron expulsados de sus casas, derribadas por personal municipal y de la refinería, pero estos no pudieron con la fuerza de los asentamientos, y los asentamientos permanecieron. En su precariedad, los representantes de los municipios, de gobierno y también de la refinería encontraron clientes políticos, y esto lo voy a avanzar un poco después. Hoy en día, la mayoría de aquellos barrios que están aledaños a la refinería no tienen títulos de propiedad, pero aún así la refinería está rodeada de bloques residenciales densamente poblados, con casas de cemento, calles pavimentadas, escuelas y centros de salud, asociaciones de vecinos que son muy activas y una diversa y extensa economía informal. Se esperaba que la refinería generara riqueza en forma de puestos de trabajo, demanda de servicios y caminos, y la expectativa era que estos desarrollos urbanos aliviarían la pobreza económica y la pobreza de infraestructura. Pero esta riqueza se ha materializado de forma muy desigual. El mural también es una declaración de las formas de abandono en el núcleo del proyecto Petronación. En el mural, entre la refinería y el hombre afrodescendiente en la parte de adelante, hay un río que lleva los desechos de la refinería y la ciudad. Estos desechos son la única indicación de la existencia de una vida urbana vibrante. El resto lo ves tala, ves contaminación de petróleo, pero no ves vida realmente. Desde la década de los 70, las rentas petroleras han financiado algo entre el 30 y el 60% del presupuesto del Estado para el gasto público. Por ejemplo, para megaproyectos de infraestructura y conectividad, lo que se dio a la década de los 70 y 80. Pero en Esmeraldas, hasta 1999, cuando fue elegido el primer alcalde de origen esmeraldeño, la ciudad de Esmeraldas no tenía calles pavimentadas, un sistema regular de recolección de basura o acceso generalizado a sistemas de agua potable y alcantarilla. Estamos hablando de 1999. En nuestro estudio en Esmeraldas que hicimos con el grupo MUSAM, hicimos un número de encuestas con esmeraldeños de diferentes partes de la ciudad, pensando en la especialidad de los barrios, ¿no? Su cercanía, su proximidad a la refinería. Hicimos una encuesta de 137 personas para averiguar cómo los residentes se ven a sí mismos en los barrios, sobre todo aquellos que viven alrededor de la refinería. Y lo que vimos es que a menudo hay quejas de erupciones en la piel y de enfermedades respiratorias crónicas, dolor de cabeza, diabetes. 44% reportó síntomas de artritis, 32% reportó casos de cáncer en la familia, el 27% reportó abortos involuntarios dentro de la familia, el 18% reportó nacimientos prematuros en la familia y el 13% reportó al menos un miembro de la familia que haya nacido con discapacidad física y el 14% tienen un familiar con una discapacidad mental. Algunos esmeraldeños vinculan estas dolencias a la presencia de la refinería. No es difícil ver por qué. En un día típico, nubes de humo ondean desde lo alto de las chimeneas de la refinería y se cierran sobre la ciudad con delicadeza como una sombra. Cuando los vientos ceden, un olor a plástico quemado abruma los sentidos. Este es el olor de la muerte lenta, respondió un conductor de taxi en el barrio Codesa 2012. El pequeño inconveniente, añadió sonriendo cuando le pregunté sobre el olor. Residentes de La Concordia, también un barrio cercano a la refinería, mencionaron que el olor de noche a veces te obliga a dejar de respirar. Residentes del barrio Los Mangos, también cercano, bromearon diciendo que el ambiente de Esmeraldas está tan contaminado que ni siquiera la Cruz Roja está interesada en la sangre esmeraldeña. Ser una broma de ellos, ¿no? Pero es demasiado tóxica, ese era el sentido que querían comunicar. El petróleo parece circular no solo en el entorno, sino también por el cuerpo político esmeraldeño. Algunos estudios de salud pública, por ejemplo, sugieren que la proximidad a las refinerías están muy conectadas, asociadas a las dolencias que se mencionaron. Sin embargo, en Esmeraldas, ese tipo de estudios, si han sido conducidos, no han sido abiertos al público. Se han hecho más bien con trabajadores de la refinería y también hay estudios internos que indican similares correspondencias entre
la presencia de estas dolencias y las emisiones de la refinería, pero no son abiertos para el público. Por otra parte, algunos residentes no se enfocan en la refinería, pero atribuyen las dolencias percibidas como el resultado de la mala calidad de los servicios urbanos. Se aconseja a los niños no nadar en el río Teaone, que es el río más pequeño que circula por la ciudad, y cuando lo hacen, a menudo experimentan mareos, vómitos o erupciones en la piel. No es raro ver a niños pequeños con erupciones cutáneas y enfermedades que los padres llaman hongos, después de que sus hijos ignoran la advertencia de no nadar en el río. En 50 casas, un barrio aledaño a la refinería y a la planta termoeléctrica, Termoesmeraldas, no es raro ver grandes grupos de mujeres lavando ropa en el Teaone. 50 casas no tiene tuberías de agua o electricidad. El río es el recurso más asequible y más accesible. Mientras tanto, a unas pocas millas al sur, en los barrios de San Rafael y Voluntad de Dios, durante la temporada de lluvias, los caminos de tierra en las laderas se convierten en ríos de barro. En el 2010 se podía ver a residentes en la ladera bajando descalzos con sus zapatos en una mano y una jarra de agua en la otra, dirigiéndose al mercado, puesto de trabajo, a la escuela, a cualquier lugar que tienen que ir a la ciudad. Y la gente al bajar se lava los pies al llegar a la calle pavimentada y se ponen los zapatos y se monta al bus y si está deprisa, en el taxi. Ya sea por el ambiente tóxico o abandono estatal, estos son breves momentos de ejemplos de cómo se manifiesta la vida con petróleo en Esmeraldas. Pero yo quiero ahora terminar con una posición acerca de preguntar cuál es su relación con la ciudadanía y la democracia, la subjetividad petropolítica que emerge en estos espacios. A principios de febrero de 2014, la vida política del mural que les mencioné en la parada 9 terminó. El mural fue completamente pintado con lemas de la campaña de elecciones seccionales que se estaba dando de gobiernos locales. La sustitución del mural por la campaña electoral puede parecer un momento efímero en la vida política de la ciudad. Sin embargo, se trata de una declaración sobre el ordenamiento de la política petrolera en tiempos revolucionarios, que propone poner en paréntesis los ambientes contaminados y la muerte lenta para ofrecer una promesa de renovación, un futuro mejor. En adelante examino uno de estos momentos con una etnografía que hemos hecho con Musan, pero también con una persona en particular en un barrio que se llama 15 de marzo. El barrio 15 de marzo está aledaño a la refinería y se fundó en 1989. Fue uno de estos barrios que se asentó y lo votaron y los asentó y lo votaron hasta que quedó. Una de las razones por lo que ahora es un barrio residencial es que el que fue alcalde desde 1999, Ernesto Estupiñán, creó una relación cliente político con este barrio, que si lo elegían o que si votaban por él les traería carreteras, les traería tuberías, les traería alcantarillado. Y sucedió así, les dio puesto político, unas relaciones muy, muy entrañadas. Pero en el 2012, sin embargo, 15 de marzo estaba en total caos. Sus calles estaban llenas de baches y los vecinos atribuían la falta de seguridad local a estas calles sin mantenimiento. Unos le llamaban una zona peligrosa. Y es aquí donde encontramos la presencia del Estado otra vez. El Estado viniendo con la Revolución Ciudadana haciendo promesas como estas, en las que se ven ahora, se ven las tuberías, se ven el pavimentado, se ve la construcción de escuelas, se ve la construcción de hospitales y fue una estrategia muy potente y muy eficiente al punto de que en 15 de marzo, donde antes habían sido un bastión del MPD, que era uno de los partidos más opositores del gobierno de Rafael Correa, ya no existe. En términos de votos en estas elecciones, el candidato de Alianza País, que pertenece al partido de Rafael Correa, obtuvo la mayoría, un 46%, y el MPD obtuvo como un 11%. Quiero concluir ahora. Las campañas que precedieron a las elecciones fueron una época de destrucción creativa, material y política. En varias oportunidades, las obras públicas municipales fueron destruidas por las obras públicas nacionales. Los escombros de las obras municipales a veces quedaron como declaraciones políticas sobre quién trabaja y cómo trabajan. La incapacidad de municipios de poder responder a la presencia del Estado es que su capacidad de hacer obras públicas depende de la renta del petróleo. Y lo que hizo el Estado Nacional, el Estado de Correa, fue cortarles la avenida de las rentas petroleras para que ellos no pudieran hacer más obras públicas de campaña. Entonces el Estado sí podía utilizar las rentas petroleras y los gobiernos municipales no. Como dije, la estrategia tuvo éxito. Bueno, ¿y qué hacer con esto? En el caso de Esmeraldas, el petróleo está en circulación, pero la generación y alimentación de dependencias coloniales petrodemocráticas también están en circulación para la garantía de la vida. Pero hemos visto, al menos un poco lo que les he mencionado, que es una vida a un nivel mucho más básico, es un nivel de muerte lenta. Es una petrodemocracia que sí puede sobrevivir y puedes tener unos valores de consumo y de ciudadanía, de pertenencia con el Estado, pero a un nivel en que la gente está muriendo lentamente y sufriendo en eso. Entonces, para la siguiente les puedo dejar unas conclusiones mías sobre lo que es la metodología, ¿no? y qué tipo de obligaciones crea este tipo de trabajo.